We welcome the King of Glory. We welcome the King of Glory. Oh, we welcome the King of Glory. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Tenga todos buenos días o buenas tardes. Bueno, buenos días para mí en esta mañana. Para los que no me conocen, mi nombre es Rubén, o hermano Rubén para los que me conocen, y reciban un saludo, ¿verdad? Actualmente estoy viviendo aquí en la ciudad de Nueva York por una temporada y quiero animarles en esta mañana con unos pocos versículos de la Biblia, ¿verdad? Sobre buscar el propósito de Dios en nuestra vida. Todos tenemos un propósito, ¿verdad? No importa sea cristiano o no sea cristiano, todos tenemos un propósito. Pero esta palabra que vamos a hablar, que vamos a estudiar hoy en esta mañana, es para los que son cristianos, ¿verdad? Para los hermanos, porque aún la gente que no conoce a Cristo tiene un propósito, solamente que no ha llegado a ellos todavía el mensaje, o por cualquier otra cosa. Pues como muchos de nosotros, ¿verdad? Antes vivíamos pues nada más como dice la Biblia, como un tamo, como una hoja que se la lleva el viento. Pero ahora que hemos conocido a Cristo, sabemos que hay un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Y en esta mañana quiero hablar un poco sobre, bueno, muchos de ustedes ya conocen la historia de José, un hijo de Jacob, ¿verdad? Y la historia es un poco larga y no voy a dar todos los detalles, pero vamos a ir hablando algunos puntos que identifican a José como un hombre que anduvo o fue usado por Dios y fue llevado, ¿verdad?, a otras tierras conforme el propósito de Dios. Y algunos saben que José era era el hijo consentido de papá y de mamá, como muchos, ¿verdad? Los menores así son. Y la Biblia dice que Jacob amaba mucho a José, y él le regaló una túnica especial, túnica de colores, ¿verdad? Y podemos ver ahí un error de parte de su padre, ¿no? Porque era evidente que él no es que no amaba a sus demás hermanos, pero como que consentía más a su hijo menor, perdón. Y pues ya sus hermanos tuvieron envidia por él, porque evidentemente Jacob amaba más a José que al resto de sus hermanos. Y pues podemos pensar por qué esos errores, por qué esa manera de pensar de Jacob, e inconscientemente estaba cumpliendo el propósito de Dios en la vida de José. Y ya a causa de muchas cosas, de detalles como esos, sus hermanos tuvieron mucho enojo con él. Y en una ocasión José les platicaba que él había tenido unos sueños. Primero que, no vamos a hablar con mucho detalle de eso, pero dice que él soñaba que se inclinaban hacia él, en pocas palabras. Y sus hermanos tuvieron mucho enojo con él, porque como tú siendo el menor y tú estás diciendo que nosotros vamos a inclinarnos a ti. Una historia similar a la del rey David, ¿verdad? Pero no vamos a salirnos del tema. Y ya algunos de ustedes han leído la historia que sus hermanos, a causa de ese enojo, de esa envidia que tenían, o celos, intentaron matarle, y uno de sus hermanos lo impidió,
lo metieron en un pozo y después fue vendido a los comerciantes de Egipto. Y desde empezando por ahí podemos ver una vida que, bueno, estamos hablando del propósito. Dios tenía un propósito, no solamente con José, sino con todo el pueblo, toda la familia de Jacob. Y muchas veces podemos pensar, si tenemos un propósito, ¿por qué las cosas van pasando difícil, no? Pero la mayoría de las veces cuando vivimos en una comodidad, casi es un poquito más difícil entender el propósito de Dios. Y a veces Dios tiene que hacer cosas que no agradan a nosotros, a nuestra carne, que nos ponen incómodos, ¿verdad? Pero el propósito de Dios es que nosotros podemos ir a, vamos a decirlo así, a otro nivel espiritual, a otro nivel de fe hacia Dios. Y empezando por ahí, José fue echado en el pozo y después vendido por sus hermanos, llevado como un esclavo. Y estamos tratando de reducir la historia, ¿verdad? Porque es un poquito larga, pero la Biblia dice que después de un tiempo José llegó a ser un encargado de un jefe, de un capitán de Egipto. Y dice que él lo puso sobre todas sus cosas, sobre toda su casa y sus siervos. Y ya este hombre le dijo, Potifar le dijo, mire, te pongo sobre todas las cosas, solamente una cosa, que no estás mirando a mi mujer, no, sobre todas las cosas menos sobre mi mujer. Y aún podemos saber ahí que como José era joven y esa mujer de este hombre pues lo deseó, pero aún así José se mantuvo fiel al propósito de Dios. No sabemos si José estaba muy consciente que estaba cumpliendo un propósito de parte de Dios, pero él se mantuvo fiel, de todos modos. Y eso es lo que quiero animarles en esta mañana, que muchas veces no entendemos el propósito de Dios. No sabemos por qué están pasando cosas, o muchas veces como José, ¿verdad? Tenemos que ser movidos a otro lugar y quitarnos de nuestra comodidad. Muchas veces sin saber que Dios tiene un propósito. Y es algo que incomoda la carne. Porque uno, como toda persona, ¿verdad?, quiere estar bien y no digo que no es de Dios, pero muchas veces la comodidad nos hace estar conformes nada más bueno, sí, soy un hijo de Dios, Dios me buscó para salvación y ya. Pero sí, Dios nos ha buscado para una salvación. Dios mandó a su Hijo para una salvación, pero también hay un propósito por el que fuimos creados. Para servir, para funcionar, para hacer algo en esta vida, en este mundo. Y podemos ver que solamente por medio de José, que Dios usó a él y él se mantuvo fiel, Dios libró a todo el pueblo, a toda su familia de su padre Jacob, para pasar una hambruna tan fuerte que si José no hubiera estado en Egipto, su familia no hubiera podido sobrevivir, ni él tal vez. Pero mira, podemos ver todo ese proceso que él pasó, y no fue un proceso de un día para otro, pasaron años, porque cuando dice la Biblia que los hermanos de José vinieron a él, ellos ya ni lo reconocían, porque tal vez él había cambiado, se había madurado más, ¿verdad? Se había hecho más hombre, se había hecho diferente. Esa es una evidencia de que habían pasado años ya.
Pero mire cómo Dios usó a este José. Y eso es lo que quiero animarles en esta mañana, que todos tenemos un propósito. No importa sea hombre, sea mujer, sea niño, sea anciano, en el momento que tú hayas conocido a Cristo. Dice el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué y te mandé por profeta a las naciones. Y podemos ver, ¿verdad?, que como Dios tenía ese propósito con la familia de Jacob, pero Dios tuvo que usar a un hombre, y en ese caso fue el hijo menor. Y eso es lo que quiero animarles, hermanos, que cada día, cada mañana, oramos a Dios a preguntar cuál es el propósito. Porque he platicado con muchas personas, ¿verdad? Muchos hermanos, y muchos solo creen que el propósito de ellos fue pertenecer a la iglesia de Dios solamente para ser salvos. Pero ese es el final de nuestra vida, ser salvos. Pero mientras que estamos aquí en esta vida, hay un propósito de parte de Dios. Y muchos creen que son llamados solamente para ser salvos y llevar una vida muy, muy buena, muy feliz, estando en una iglesia nada más, 2 o 3 veces a la semana y ya. Pero no, Dios nos hizo con un propósito. Y podemos ver esa historia muy similar en diferentes partes de la Biblia. Por ejemplo, en el rey David, cómo Dios lo levantó, ¿verdad? Siendo también el hijo menor de su padre. Pero tenía un propósito. Y Dios lo usó de una manera muy, muy poderosa. Y eso es lo que quiero animarles en esta mañana. Que oramos a Dios cuál es el propósito para cada uno de nosotros. No solamente es estar, pues, teniendo un trabajo y estar asistiendo a un culto y pasar un rato bien y todo eso. Es más que eso. Es más que eso. Pero debemos de orar, como dice la Biblia, que debemos poner, la palabra de Dios dice que como en el tiempo antiguo, como cuando Aarón y sus hijos eran sacerdotes, ¿verdad?, que tenían que poner fuego cada mañana en el altar. Así nosotros también debemos de poner fuego, o sea, debemos de meternos en la oración y buscando a Dios cada mañana. No importa si quieres dormir o lo que sea, la carne siempre quiere dormir. Había un hermano que dice, no, yo voy a orar acostado, pero dice que no se daba cuenta que cuando se daba cuenta estaba despertando otra vez porque le agarró el sueño estando dormido. No, debemos esforzarnos a buscar a Cristo cada mañana. Entonces, pues con este mensaje quiero animarles, ¿verdad? Y vamos a leer aquí en el libro de Génesis 29 y capítulo 39, versículo 21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Miren cómo Dios
Y eso es lo que debemos pedir de parte de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que nos acompañe, que nos respalde. Porque podemos ver ahí, ¿verdad? Como ya algunos saben la historia, que después esta mujer quiso meterse con José y la mujer engañó a su marido. Y, José quiso abusar de mí. Por esa razón José lo mandaron en la cárcel, pero aún ahí la gracia de Dios estaba con él. En ese tiempo difícil, porque no sé, estar en la cárcel, yo no sé qué se siente estar en la cárcel, pero ha de ser no muy bonito. Pero aún ahí Dios le daba la gracia a José. Y no importa la situación, la circunstancia, lo que está pasando a tu alrededor, que la gracia de Dios te acompañe, que nos acompañe. Amén. Entonces, con este mensaje quiero animarles, hermanos, y que Dios les bendiga. Un saludo a mis hermanos de México, de cualquier parte donde nos escuchan, mis hermanos de Alabama, ahí con nuestro hermano Amos, y es un honor y es un privilegio para mí saludarles, y que Dios les bendiga. Y a los que me conocen, espero que nos podamos ver pronto. Amén. We welcome the King of Glory. We welcome the King of Glory. Oh, we welcome the King of Glory.